nos están pidiendo realizar un estudio completo. Les decía que realizar el estudio completo significa encontrar dominio, ámbito, que el ámbito y el rango significa lo mismo, son sinónimos de la misma palabra. Intervalos de monotonía, vamos a decir dónde crece, dónde decrece, dónde es constante. Vamos a decir los intervalos donde es positiva, donde es negativa, cuáles son los ceros. Teniendo los ceros, sacar intersecciones con el eje X es directo. Entonces vamos a decir intersecciones con el eje X y también vamos a decir intersecciones con el eje Y. Ok, vamos con lo primero, vamos a decir el dominio de la función. Ok, ¿cómo leo el dominio de la función si me dan la gráfica? Recuerden que el dominio está formado por todos los puntos, todos los valores, todos los números de mi conjunto de salida que se utilicen. Recuerden que en el dominio no sobra nada. Entonces son todos los valores del dominio o del conjunto de salida que se están utilizando. Cuando yo hago la representación gráfica, cuando hago o represento un par ordenado, un X, Y, el X está tomado del dominio, el Y es en el codominio. Y cuando yo entonces relaciono el X con el Y gráficamente, ¿verdad? Entonces el X lo ubico en el eje X y el Y lo ubico en el eje Y. Y así entonces hago la relación entre esos dos valores. Por lo tanto, cuando yo estoy fijándome en un dominio, nuevamente son todos los números en el conjunto de salida que están siendo utilizados. Y yo dije que todos los elementos del dominio son las X, ¿verdad? Que se relacionan con las Y del codominio. Entonces, ¿qué estoy, o sea, en conclusión, qué necesito fijarme? De cuáles son las X que yo estoy usando, ¿verdad? ¿Cuáles son los valores de X que están siendo utilizados? Entonces, vean aquí un primer intervalo. Si aquí hay función, si en esta parte tenemos una función, quiere decir que todos estos valores que están aquí en medio están siendo utilizados. ¿Qué significa el círculo abierto? Que ahí no, ese no lo estoy utilizando. O sea, el -14 no se está relacionando con nadie en Y. Vean que no hay ningún punto cerrado. Los puntos abiertos significan que ahí no se está relacionando. Pero a partir del -14 en adelante sí, hasta el -8. Entonces yo estoy diciendo que todas las X desde -14 sin incluir el -14 hasta el -8 sin incluir el -8 en principio están siendo utilizados en X. Seguimos. Desde -8, toda esta parte, ¿verdad? Este segmentito, bueno, esta curva, dice que la utilizo hasta el -3 y la pregunta es, ¿el -3 lo estoy utilizando? Aunque arriba está abierto, o sea que arriba no estoy usando el -3, abajo hay un punto cerrado. Entonces el punto cerrado indica que ahí es donde se está utilizando ese -3. O sea que -3 en X se está relacionando con el 2 en Y. Entonces el -3 sí lo estoy utilizando, ¿verdad? El -3 sí lo utilicé. Y la función que está aquí abajo dice que sigo utilizando los X hasta 0 en principio. Y nuevamente yo me pregunto, bueno, ¿y qué pasa con 0? 0 lo estoy utilizando, no lo estoy utilizando. Abajo no lo uso. Ah, pero el 0 en X, mira, así se relaciona aquí arriba con el 11. ¿Okay? Sí lo estoy usando. Entonces el 0 sí lo uso. Sigo por esta curva, ¿verdad? Esa parte de la función. Y digo, ah, sí, todo esto lo estoy utilizando hasta el 4. El 4 lo estoy usando. Ah, aunque arriba no lo uso, mira, abajo sí. ¿Ok? El 4 se está relacionando con el -2. Entonces el 4 sí, sí lo uso. Ok, vamos bien. Todos estos los estoy utilizando. Sigo con esta curva de aquí. Para eso me usa todos los números hasta el 8.
Y la pregunta es, ¿el 8 lo estoy usando? Y la respuesta es, mira, sí, porque aunque aquí está abierto, aquí está cerrado, el 8 se está relacionando con el 12. Entonces el 8 sí lo estoy usando también. Y bueno, ahí me pasa más bien porque después del 8 no hay función. Llego hasta el 8 y digo, mira, aquí no hay función, ¿verdad? En esta parte de aquí no hay función. Quiere decir que yo donde había quedado era en -8, ¿verdad? Que aquí había un pequeño hueco. Entonces, sigo desde -8, que era donde había quedado, y pareciera que tengo que llegar hasta el 8. El 8 sí lo estoy usando, ¿verdad? El 8 se relaciona con el 12. ¿Ok? Todos esos valores de X entre -8, sin incluirlo, hasta el 8, se relacionan con alguien en Y. ¿Verdad? Están siendo utilizados. Luego, bueno, ahí vimos ese corte verde, ahí donde está, donde marqué verde, ahí no hay función. Entonces quiere decir que en X esos valores de X entre 8 y 11 no se relacionan con nadie. Entonces empezamos otra vez en 11. 11 cerrado. Y vamos a irnos moviendo por este segmento hasta llegar, bueno, a ese puntito, ¿ok? Que es 14. Y la pregunta es, ¿14 se relaciona con alguien en algún lado? No, 14 está abierto y no hay ningún punto cerrado en ninguna parte. O sea, 14 no está siendo utilizado. Quiere decir que mi intervalo llega hasta 14, abierto porque no lo estoy utilizando, y me falta uno más. Quedamos en el 14, ¿verdad? Que no lo estamos tomando en cuenta. Y este último segmentito entonces va del 14 hasta 16. 16 abierto porque tampoco se relaciona con nadie. Entonces vamos desde el 14 abierto hasta el 16 abierto. ¿Hay otras formas de escribir esto? Sí. Alguien me puede decir, está perfecto. Decir, mira, es que en este intervalo que va entre -14 y 8, entre -14 y 8, solo le estoy quitando el -8. Sí. Entonces, ¿cómo es otra forma de escribirlo? Decir, no, voy a irme del -14 al 8 directamente. Estos dos también, vean que entre 11 y 16, solo le estoy quitando el 14. Un puntito. Entonces le digo, bueno, le voy a unir del 11 al 16 y quitemos los problemas. O sea, donde había un huequito, ¿verdad? Donde la función no existía, era -8 y 14. Esas dos respuestas son equivalentes, ¿verdad? Son iguales, Profe, ambas funcionan. Dime. el 8 positivo no iría cerrado. El 8 positivo, sí, lo puse mal. Gracias. Efectivamente, el 8 lo puse mal porque sí, dije que no se incluye aquí, pero sí se está incluyendo arriba. Entonces, si la observación está perfecta, ¿verdad? Ahí yo lo puse mal. Ese 8 va cerrado. Aquí también. Entonces, el 8 va cerrado aquí y aquí. Ok, entonces -14 va abierto, el 8 va cerrado, ¿verdad? Que es a donde llego. Luego el 11 va cerrado, que sí lo estoy tomando en cuenta, es un punto cerrado. Al 14 que es abierto, bueno, de una vez veamos el de abajo, al 16 que es abierto, y le estoy quitando dos huequillos, ¿verdad? Que tiene, que es el -8 y el 14, que ahí no hay función. Ok, eso es, así se lee el dominio. Estoy borrando todo porque hay que seguir leyendo las otras cosas. Ok, entonces ya tenemos dominio. Otra vez de dominio voy fijándome cuáles son los números en X que están siendo utilizados. Y ahí voy poniéndolos. En muchos casos son intervalos porque las funciones son continuas. Pero están utilizando todos los números entre dos valores.
Ahora, yo cuando digo que el dominio es, en principio, estoy borrando, que el dominio es en principio entre menos 14 y menos 8, de eso un intervalo. Estoy diciendo que estoy usando que la función está bien definida o que todos los valores en ese intervalo se relacionan con alguien en Y. Y si ustedes agarran cualquier numerito que esté entre menos 14 y menos 8 y se dan cuenta que se relaciona con alguien en Y, ¿verdad? Se está utilizando. Okay. Vamos ahora con el ámbito o rango. Muy bien. Ámbito es lo mismo, nada más que se lee en Y. Esa es lo único. En el ámbito yo me fijo cuáles son los valores de Y que se están utilizando, ¿verdad? Los valores de Y, que existe un X que se relaciona con ese Y. ¿Okay? Los valores de Y que están siendo utilizados. Entonces lo leo igual, pero lo leo en Y. Esa es la única diferencia. Y este es el único que se lee en el eje Y. Todo lo demás se lee en el eje X. ¿Okay? Entonces, igual yo lo digo, espero que de pronto ahí, no sé, estén tomando alguna notita, ¿verdad? El ámbito es el único que se lee en el eje Y. Entonces yo voy diciendo, bueno, ¿y cuáles son los Y's que se están usando aquí? Y vengo desde menos infinito y me doy cuenta que aquí no hay función. Okay. Bueno, y me salió muy doblada, está recta. Ok, me doy cuenta que de aquí para abajo no hay función. Ahí ningún Y está siendo utilizado. Hay que tener cuidado porque a veces me ponen en una función que de pronto hay una flecha y que la función sigue hacia abajo. Hay que tenerle cuidado a esos detalles. Aquí no tengo ninguna flecha, o sea, la función en ningún momento sigue infinitamente. Entonces, el primer número donde aparece la función, ¿verdad? Es en este, voy a ponerlo en rojo, en este segmentito, es el menos 6, pero el menos 6 no está tomándose en cuenta, está abierto. Entonces nuestro ámbito empieza en menos 6, pero abierto. En ese primer segmento y todos estos Y están siendo utilizados hasta el 2. ¿El 2 se utiliza? Sí, claro, de hecho se utiliza aquí y se utiliza aquí. Se utiliza en dos lugares distintos. Entonces el 2 lo estamos incluyendo aquí. Aunque por aquí está abierto, o sea, no importa. Ahí no se usó, sí, pero se usó en otros dos lugares. Entonces el 2 sí hay algún X que se relacione con 2. Si me fijo en todas estas, ¿verdad? Esta y esta sobre todo. Okay. Seguimos con todos estos Y's utilizados. Incluso aquí me estoy metiendo también un poquito. Todos esos Y's están siendo utilizados hasta que llego al 6. Porque en el 6 me doy cuenta, ¿verdad? Me fijo en todos los valores aquí en 6, en Y6, y me fijo qué sucede y mira, ninguno está cerrado. Yo no estoy utilizando al 6. Entonces voy a decir que tengo que llegar hasta el 6 abierto, el 6 no lo estoy usando. Entonces me brinco el 6, pero en estas curvas, ¿okay? Esas sí están siendo utilizadas o están utilizando del 6 por lo menos hasta el 11, ¿verdad? Entonces quedamos en el 6 abierto y pareciera que llegamos hasta el 11. El 11 va abierto o cerrado, bueno, aquí se está utilizando, pero el 0 se relaciona con el 11. Entonces el 11 sí está utilizándose, aunque aquí estén abiertos. Okay. Entonces si el 11 sí se utilizó, de ahí va cerrado. Y del 11 al 12 no se está usando nadie. ¿Verdad? Entre 11 y 12 en Y no estamos utilizando a nadie aquí metidos. Ah, pero el 12 sí, el 12 tiene un puntito. Entonces le unimos
Y este es un numerito nada más, o sea, la función ahí, el 8 se relaciona con el 12 y no hay 12 en Y. Ah, quiere decir que simplemente le agregamos el 12, un numerito. Recuerden, si son intervalos, los ponemos en corchetas, ya sea abiertos o cerrados. Si estamos trabajando, si estamos hablando de un elemento específico, en este caso un numerito nada más, un 12, va entre llaves. Esa es la diferencia entre intervalos y elementos específicos. Y ningún valor después del 12 está siendo utilizado en Y. Para ya el resto, el final, ya esto no está siendo utilizado. Listo, ya tenemos nuestro ámbito. Todos los valores en Y que se relacionan con algún X. Todos los valores en Y que se utilizan. ¿Se puede escribir de otra forma? Sí. Alguien me puede decir, yo lo quiero escribir como entre menos 6 y 11, uniéndole el 12, pero quitándole el 6. ¿Se puede? Sí. Sí, claro. Eso se puede hacer así. Uní los dos primeros intervalos en uno solo porque el único problema que tenían era un puntito en 6. Entonces al final le quité ese problema, le quité el 6 y uní el intervalo en uno solo. Ok, ya tenemos dominio, ya tenemos ámbito o rango, que es lo mismo. Vamos con monotonía. Vamos a limpiar esto atrás. Y vamos con monotonía. Entonces dijimos que en monotonía teníamos crecimiento, decrecimiento. Bueno, también estrictamente decreciente. Y constante, constante, aunque no lo definí, se me olvidó definirlo arriba, constante es cuando se mantiene horizontal la función en un intervalo donde siempre da lo mismo. Vamos a hacer un poquito más despacio. Y vamos a decir dónde es. Usualmente yo cuando veo crecimiento hablo de estrictamente creciente. Estrictamente creciente, que es en realidad lo que nos interesa. Vamos a decir dónde es estrictamente decreciente. Y vamos a decir dónde es constante. Que constante es donde tiene partes que son completamente horizontales. Entonces recuerden, si yo estoy leyendo crecimiento, decrecimiento, o sea, intervalos de monotonía, entonces yo me voy fijando en la gráfica de izquierda a derecha siempre. Y lo voy a leer en X, ¿verdad? Nuevamente, el ámbito era lo único que se leía en Y. Entonces yo voy a decir, si lo voy viendo de izquierda a derecha, o sea, voy a empezar aquí. Voy a decir si esta parte, viéndola de izquierda a derecha, va para abajo o va para arriba. Ok, esa primera parte, viéndola de izquierda a derecha, va para abajo. Es decreciente. Entonces yo voy a decir, entre menos 14 en X hasta el menos 8 en X, esa función es decreciente. Ok. Vamos con la otra parte. Voy a ponerlo en otro color para diferenciarlas. Okay. Sigo de izquierda a derecha. Siempre lo leo de izquierda a derecha. Si lo veo de izquierda a derecha, esa otra parte va hacia arriba. Es creciente. Entonces, ¿dónde crece? Entre menos 8 y menos 3. Aquí era decreciente. Okay, entonces, ¿dónde crece? Entre menos 8 y menos 3. Ok. Ojo, ciertos detalles. No le pongo unión. Donde tengo intervalos de monotonía, no van con unión. Les voy a explicar por qué. Veamos el siguiente. El siguiente pedazo es de aquí a aquí. Que si yo lo voy viendo de izquierda a derecha, ese segmento va hacia abajo. Ok, entonces es decreciente
entre menos 3 y 0 en X. Entonces yo digo que es decreciente entre menos 3 y 0. En crecimiento y decrecimiento los intervalos siempre abiertos y no pongo unión. Porque si yo pongo unión, lo voy a poner en otro color. Si yo pongo aquí unión, quiere decir, o sea, esto lo estoy escribiendo como un solo conjunto. Entonces, recuerden la definición de crecimiento y de decrecimiento. Decía que si yo agarraba un x1 y un x2 en ese conjunto, no importa quiénes sean, f de x1 siempre va a ser menor estricto que f de x2. Entonces, a veces esto se cumple, a veces no. Creo que en este caso sí se va a cumplir. Yo de pronto, para que ustedes no tengan problema de ver dónde se cumple y dónde no, mejor siempre los ponen separados y abiertos. Aquí, ¿por qué se cumple? Bueno, porque sí, efectivamente yo agarro un elemento de este lado, ¿verdad? De aquí. Yo agarro un elemento, un x1 en este lado, y agarro un x2 en este lado, y bueno, aquí sí se cumple. x1, la función evaluada, da más grande que f de x2. Pero vean el que sigue. El que sigue también es decreciente. Si yo lo pusiera con unión, el siguiente intervalo, diría que si yo agarro un x1 de este lado, ¿verdad? De cualquier x1 en esos conjuntos, y lo comparo con un x2 que esté más a la derecha, para que sea decreciente, f de x1 tiene que ser más pequeño que f de x2. Y vean, f de x1 está aquí abajo y f de x2 está aquí arriba. ¿Verdad? Eso no se cumple. Entonces, usualmente uno lo va separando por intervalos. Y los intervalos los pone por ahí siempre abiertos. ¿Okay? Esa es digamos que el resultado final fácil de ver es fácil de aprendérselos ese. ¿Okay? Entonces, los intervalos siempre abiertos, separados por coma. Okay, entonces dije que también es decreciente entre, ¿verdad? En este intervalo, en este pedacito de la función, que va en x de 0 a 4. De 0 a 4. Siempre abiertos, nuevamente, porque yo si lo cierro, si cierro por ejemplo el 0, yo estoy diciendo que aquí hay decrecimiento, o sea que lo puedo comparar con alguien que esté antes y con alguien que esté después. Y suave, no hay nadie antes. De hecho, si lo comparo con alguien antes, estamos aquí, ¿verdad? Entonces, por eso es que los dejamos abiertos. Porque en un intervalo, ¿verdad? En un extremo que no tenga, que esté cerrado, pues no tengo con quién comparar más allá de donde se cerró. Ok, seguimos con este. Izquierda, de izquierda a derecha, me fijo a ver si sube o si baja. Ok, en ese intervalo vamos para abajo, es decreciente entre 4 y 8. Último pedazo de la función. Bueno, de hecho son dos. Viéndola de izquierda a derecha, la función va hacia arriba, crece. Por lo tanto, vuelve a crecer del 11 al 14 y vuelve a crecer del 14 al 16. Ok. ¿Dónde es constante? Nunca. En ningún lugar. Ok, entonces ahí estamos diciendo, recuerden que aquí estamos trabajando con conjuntos, pero los intervalos son conjuntos. Entonces estoy diciendo que si no es constante en ningún lugar, entonces es un conjunto vacío, ¿verdad? O sea, no hay ningún valor o ningún intervalo en X donde la función sea constante. Aquí estamos hablando de intervalos, ningún intervalo. Muy bien. Nos falta dónde es positiva, dónde es negativa.
Con esto voy a ponerlo por aquí. Me faltan también intersecciones con los ejes. Entonces vamos a tener aquí el eje X y al eje Y. Vamos a limpiar el gráfico nuevamente. Muy bien. Y ahora sí, vamos a decir dónde la función es positiva. Bueno, la función es positiva, dijimos, en los intervalos en donde la función queda por arriba del eje X. Bueno, entonces yo me fijo y digo, bueno, ¿dónde queda por arriba del eje X? Aquí hay un intervalo, aquí hay otro, toda esta parte, ¿verdad? El puntito y todo esto. Recuerden también, o sea, lo leo en X. Entonces yo digo, la función es positiva de aquí a aquí, es positiva de aquí a acá, es positiva en todo esto y es positiva aquí también. Vamos a revisar esos donde hay huequitos, ¿verdad? Entonces vamos a decir, ¿dónde es positiva? Entre menos 14, abierto, hasta el 11, abierto. ¿Por qué abierto? Porque el 11 ¿con quién se relaciona? Con 0. Y el 0 no es ni positivo ni negativo. Ok. Desde menos 6, aquí sí le podemos poner unión. Menos 6 abierto. ¿Por qué abierto? Porque en menos 6 la función se relaciona con 0. Si el menos 6 se relaciona con 0, 0 no es ni positivo ni negativo. Recuerden que es positiva si al evaluar una función me da algo positivo en y. Ok, me voy hasta menos 3, abierto. Muy bien, vuelve a ser positiva en este intervalo entre 0, cerrado. ¿Por qué cerrado? Bueno, porque el 0 ¿con quién se relaciona? El 0 se relaciona con el 11. Se relaciona con un positivo. Entonces la función es positiva ahí. Okay. Entonces 0 cerrado. Puedo dividirlo en 4. 4 abierto. Y dije que aquí sí podemos poner unión y lo estoy poniendo con coma. De 0 a 4, de 4 a 8. 4 abierto. De hecho, en 4 la función más bien es negativa. Okay. Entonces 4 no lo incluyo. Llego al 8. El 8 al final se relaciona con algo positivo. Sí, el 8 se relaciona con 12, que es positivo. Va cerrado. Vamos con los últimos intervalos. Unión. Ok, vamos del 11, cerrado. No, abierto. ¿Por qué el 11 va abierto? Porque el 11 ¿con quién se relaciona? El 11, la imagen de 11 es 0. Si la imagen de 11 es 0, de 0 no es ni positivo ni negativo. Ok, entonces 11 va abierto. Llegamos al 14, que va abierto. Y el último, y lo voy a tener que poner aquí abajo, vamos del 14 hasta el 16 abierto. En todos esos intervalos la función es positiva. ¿Dónde es negativa? Donde quedó por debajo del eje X. Esta parte de acá, este y ese puntito. Entonces vamos entre menos 11 y menos 6. Menos 11 abierto. Otra vez porque menos 11 se relaciona con 0, que no es ni positivo ni negativo. Hasta menos 6 abierto. Ok, se vuelve a ser negativa entre menos 3 cerrado. ¿Por qué? Porque el menos 3 se relaciona con el menos 2. Se relaciona con un negativo.
entonces la función ahí es negativa. Y recuerden, lo estoy leyendo en X, ¿verdad? Entonces típico aquí que se van en todas y lo leen en Y. Y dicen, hasta el menos 6. No, va a ser negativa entre menos 3 cerrado y 0 abierto. ¿Okay? Y le agregamos este puntito. Agregándole el 4. Ahí vuelve a ser la función negativa. Muy bien. ¿Cuáles son los ceros de la función? Entonces, bueno, los ceros son las intersecciones con el eje X, es decir, donde la función, los valores de X, que hacen que la función dé 0 en Y. Este punto, este punto, este punto. Voy a hacer un poquito para abajo. Y voy a decir que los ceros de la función entonces son menos 11, menos 6, 11. Y ya tengo las intersecciones con el eje X. El menos 11 que se relaciona con el 0. El menos 6 que se relaciona con el 0. El 11 que se relaciona con el 0. Esos son todos los valores de X que se relacionan con el 0 en Y. Ok, intersección con el eje Y y con eso ya terminamos. Aquí me quedó muy pegado. Ok, intersección con el eje Y. Dime, voy a devolver un segundo, ahora voy a subir. Y me doy cuenta que la única intersección con el eje Y es este puntito de aquí. Es el 0, 11. ¿Puede haber más de una intersección con Y? No, si es una función, no puede pasar eso. Porque recuerden que un valor del dominio solamente puede apuntar a uno del codominio. Entonces una X solamente puede dar una Y. Entonces la intersección con el eje Y es cuando X vale 0. Y el X0 solo se puede relacionar con una Y. No puede relacionarse con varias Y's. Entonces solamente vamos a tener una intersección con el eje Y. En este caso el 0,11. 0,11. Y ya hice todo el estudio gráfico de esa función. Sí, dime. Los ceros no se ponen como conjunto. Es que en realidad los ceros son, ¿cómo decirlo?, puntuales, ¿verdad? O sea, vos para moverte, o sea, para decir quién es un cero, usualmente lo que das son puntitos. Y das el punto tal, el número tal, el número tal. ¿Podrías darlo como conjunto? Bueno, podría ser que lo des como el conjunto que tiene al menos 11. ¿Cuál fue el otro que dije? Vamos a ver, menos 11, menos 6 y menos 11, y 11, perdón. Sí, podría ser que eventualmente, ¿verdad? Como son conjuntos de esos, podría darlo como conjunto. Sí. Ujú. Sería como el conjunto de los ceros de la función. Sí, 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 puedes darlo así. Y bueno, más bien en intersecciones sí lo das como puntos, puntos de intersección. Ahí sí lo das puntual. Ujú. Sí, pura vida. Gracias. Ok, bueno.